Buenos días, amiguitos. El día de hoy vamos a tratar de reparar una maquinita que sirve para como una bomba para extraer agua de las botellas de las botellas grandes de agua, ¿verdad? De 19 litros creo que son. Entonces es este aparatito, mire. Es como una especie de bomba que se mete dentro de la botella y extrae el agua por esta. Entonces aprietan este botón y la bombita saca el agua por aquí, pero no está funcionando. Entonces me la mandaron para que revisarla. Vamos a ver qué tiene, Vamos a ver qué tiene, amiguitos. Vamos a revisarla. Ahorita lo primero que vamos a hacer es ponerlo a cargar, amiguitos. Entonces lo conectamos y lo ponemos a cargar. Ahí está cargando. Está cargando, amiguitos. Voy a quitar esto, voy a quitar esto. Vamos a dejarlo cargando ahí un rato, a ver si con eso funciona. No se oye que jale la bombita. Pues vamos a desarmarlo, amiguitos, porque no funciona. Le aprieto aquí y no se oye nada. El motor no está jalando. Entonces pues vamos a desconectar a la vez y vamos a ver qué problema tiene, amiguitos. Auxilio, háblenle a un técnico, a un rudo. Auxilio, ayúdenme. Bueno, vamos a ver esta cosa cómo se desarma, amiguitos. La verdad no sé, nunca en mi vida la había visto cómo se desarme, pero vamos a aplicar la ingeniería, amiguitos. Vamos a echarle coco. Mira, parece que va. Mira, parece que esta cosa parece que va a presión. No la voy a romper, amiguitos. Háblenle a un técnico, a un rudo, alguien que sepa. Hijos. Bueno, esta cosa sí, que bárbaros. Me dan ñañaras. Me dan ñañaras. Creo que ya vi el tornillito, mira. Creo que hay que quitar primero esta cosa. Aja todo. Aja todo, torito. Miren. Quitar eso, amiguitos. ¿Qué hubo, bola? ¿Qué hubo, amiguitos? Ya lo vi, ya lo vi. Ya va un tornillo ahí al final. Pero, mira, aquí hay uno. Acá se siente otro agujero. Entonces hay que quitar esto, amiguitos. Paso número 1, hay que quitarle la tapa. Digo, el empaque este.
como una especie de empaque. Pues no empaque, más bien es un pegote que tiene aquí. Tiene un pegote, pero no lo quiero romper. Quiero ver si lo puedo sacar sin romperlo. Hijo de todo. Háblenle a un técnico, alguien que sepa. Hijo obediente. Háblenle a un técnico. Miren, amigos. Mira qué chulada. Ahí va, suavecito, suavecito. Vamos a quitarlo suavecito, hombre. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, hombre. Sin miedo al éxito, hombre. Ahí va, miren, amiguitos. Ahí va, amiguitos, ya. Ahora el siguiente paso es quitar. Ay, güey, o sea. Los un desarmador Phillips, o conocido como de estrella, o no sé, tiene varios nombres. Vamos a ver si con esto podemos. Ah, sí se puede, amiguitos. Sí se pudo. Sí se pudo. Sí se pudo. Ahora sí, ahora aquí está, miren. Ahí donde se haga clic y se oiga que entra, ahí mero, amiguitos. Ahí mero hay que. Entonces, ya quitamos el otro tornillito, ya ven, 0 y van 2. Teóricamente, ahí está, ya podemos quitar la tapa. Lo que no sé si esta cosa salga para allá o para acá. Ah, dile. Ese sale así para allá, miren, amiguitos. Ahí está, amiguitos. Y Josu, este motor no está jalando. Miren nada más, qué chulada. Ah, la madre, si se descompuso uno de esos chips, ya valimos. Si se descontronó uno de esos chips, olvídense, amigos, creo que ya se acabó. Este asunto ya no tiene reparación. Pero a ver, vamos a intentarlo. No jala el motor. No suena el motor. Dices que le pegaba y jalaba. Ah, sí. Decían que le pegaban. Como que le pegaban y jalaba. ¡Ay, güey! ¡Ay, ya vi dónde está el pedo! Ya vi dónde está el pedo. Es aquí, güey. Aquí hay un pedo. Como que hay un falso contacto. O un corto, más bien. Esta cosa estaba así, mira. Nomás le moví aquí, jaloida. Hijo, se me echa, amiguitos, algo. Ya la reparamos. Miren, ya está echando agua. Hay un falso contacto. Hay un falso. A veces funciona y a veces no. Ya se llenó de agua aquí. De la poquita agua que expulsó, se mojó esto, pero
tiene un falso contacto. Como que tiene un falso contacto. Voy a resoldar estas partes y posiblemente este cable. De hecho aquí hay bronca, mire, en esta parte aquí hay una bronca, esta cosa está pegando, el circuito impreso está pegando al cable, eso está mal. Ese es un mal diseño. Está pegando, vamos a tener que ponerle algo aquí porque si no esto, en esta parte, pensé que era un corto pero no. Esta es la pila que se carga. Esta viene siendo la pila que se carga con a través de este puerto USB, se carga esta pila y ya es la que alimenta al circuito, a la bombita. Pero hay un falso contacto. Entonces lo que tenemos que hacer es resoldar bien todo y luego aquí voy a ponerle algo para que no esté golpeando. Que no golpee entre la pila y debemos de poner algo ahí. Porque por alguna razón, mire, está mal eso. Bueno. Miren, ahí ya no jaló. ¿Se fijan que ahí no jaló? Pero cuando me muevo aquí me suelto, miren, ahí no jala. Pero si me muevo, es un falso contacto, amiguitos. Entonces vamos a resoldar bien todas las soldaduras. Vamos a resoldarlas bien. Para cubiertas. Y pues estos, amiguitos. Vamos a echarle una soldadilla a esas partes, amiguitos. Pero aquí la técnica es, hay que raspar la punta para que se le salga la escoria que tiene ahí, se le quite la escoria a la punta. Hay que quitarle la escoria para que caliente bien, amiguitos. Ya que le quitamos la escoria a la punta, entonces pues ya le damos unas. Vamos a soldar sobre todo las terminales del motor, que es donde se ve que puede estar el problema. Las terminales del motor, amiguitos. Hijo de toda. Ay. La soldadura, la soldadura, miren. Se me botó, se me salió de la soldadura, pero bueno, ahí está. Entonces vamos a soldarle, amiguitos, ahí. Esta parte, que es la parte cuchicuchesca. Una buena resoldada, porque hay muchas posibilidades de que aquí esté la falla. Entonces hay que darle una muy buena resoldada. Aunque también podría ser otra parte. Pueden ser que hayan falsos contactos aquí en los terminales del aquí incluso. Le voy a dar otra soldada, como que sí, aquí en esta parte.
miren, si es ahí. Aquí hay bronca. Se me hace que estaba la bronca, amiguitos. En estas terminales del motor. Como es lo que está vibrando. Y esa vibración se viene hacia el impreso, vibra y empieza a despegarse de la soldadura. No está por demás darle una pasada. Así como le hacía Bob Ross, dice, vamos a sacudir decía Bob Ross, vamos a sacudir nuestra brocha. Entonces así yo también sacudo, pero mi cautín. Ay, güey, esto sí ya. Ay, güey, se ve más o menos, Creo que la bronca estaba en este punto. Lo sentí flojo hace ratito que le moví. Dije, se fue, de hecho se fue como agua. Tenía esta parte, esta terminal tenía falso contacto. Todo lo demás se ve bien. Yo creo que no tiene caso ya que le esté moviendo. Lo voy a checar contra el sol. Aquí con la luz del sol salimos de dudas. Vamos a ver. Le vamos a dar una resoldada al switch también. Son los que tienen probablemente la mayor probabilidad de... Vamos a resoldar también las terminales del switch, amiguitos, porque ahí es donde puede estar el problema también. Donde hay más movimiento, o más presión, o más vibración, es donde está el switch y las terminales del motorcito que vibran. Entonces ahí se puede desoldar, ¿verdad? Entonces vamos a darle una resoldada a lo que viene siendo. Aquí quitarle esta punta ya está muy viejita, ya como que andan las últimas esta punta. Bueno, ya nomás le damos una leve soldadilla ya a las terminales. A las terminales del switch. Sí, es que se ve un poco raro, pero vamos a darle un llegue. Ok, y por último estas otras dos terminales que pueden también hacer falso contacto.
Entonces teóricamente ahí debe de estar. Pues ya prácticamente ya acabamos, amiguitos. Ya lo está probado. Vamos a probarlo ya vamos a probarlo con un vaso con agua para que vean que sí jala, que no lo estoy echando cuentos. A ver si apretamos el botón y miren. Miren. Está jalando, amiguitos. ¡Qué chulada! Y me voy a comprar una de estas, me gusta. Está, miren, el motorcito jalando y jala. Echando agua. Estamos quedando ahí mismo. Viene para acá, la jala el motor, la bombita, y la regresa, la saca por aquí, ¿no? Excelente, amiguito. Ya lo hicimos. ¿Y mis 50,000 pesos qué? Bueno, amiguitos, está aprobado, la apagamos. Miren, ahí deja de bombear agua. Y bueno, ya nada más la armamos y ya debe estar, amiguitos. Miren. Oh, es una chulada. Hasta me dan ganas de comprarme una cosa de estas. Miren. Hijo de su. Lo que son los inventos del hombre blanco. Hijo de su, qué chulada, maestros. Déjenme, vamos a vaciarlo. Ahí está. Ay, güey, cuando se vacía hace un ruido bien gacho. Hace un ruido bien feo cuando se vacía. Cuando se vacía hace un ruido muy feo, chato. Pero bueno, ya quedó, amiguitos, vamos a armarla. Amiguitos, que no quede duda. ¿Qué? Acuérdense que las leyes de la electrónica, amiguitos. La número 1 es: si está jalando, ni le muevas. Es la primera ley de la electrónica. Es la primera ley de la electrónica. Si algo está jalando, ni le muevas, maestro. No te metas en broncas. Bueno, dejen ir a poner a conseguir una pieza. Entonces acuérdense de la primera ley, amiguitos, de la electrónica: es: si está jalando, ni le muevan. Como decimos aquí en México, ¿verdad? Si está jalando, ni le muevan. Pero lo cual traducido a otras lenguas es: si está funcionando, no lo toques. Miren, le voy a poner este cartoncito aquí porque no me gusta, me da mala espina eso. Me da mala espina, pues ya poniendo el cartoncito, ahí ya teóricamente ya no debe de. Ya no me le corto las puntitas, así para acá. Ahí así. Y teóricamente ahí debe de entrar. Mientras no se rompa algo, esto ya no más entra así, amiguito. Ahí está, miren. Ya embonó. Ya nada más lo que hacen es apretar el botón. Ahí está, qué chulada, papancla. Papancla, tus hijos volan. Bueno, vamos a ver, hijos míos. Ya, yo les iba a decir hijitos. No, ¿cuáles hijitos? No, compañeros, amigos. Agradezco que me sigan. Espero que les interesen estos videos. Pues vamos a seguir haciendo de estos. Descomponiendo cosas con Vicovic. Así le vamos a llamar. Descomponiendo chivas con Vicovic. O arreglando chivas. Vamos a arreglar cosas.
Y aquí en México también a veces decimos, voy a arreglar esa chiva. O sea, esa chiva significa voy a arreglar esa cosa. Por si llegan a escuchar ese slang mexicano, digan, es que voy a arreglar, es que esa chiva no jala. Ah, caray, ¿qué es eso de que esa chiva no jala? Significa que esa cosa no jala, o sea, algo, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, es que acabo de arreglar esta chiva. O sea, esta cosa, ¿verdad? Eso significa chiva, amiguitos. También les doy clases de slang mexicano para que no digan, no se me aburran. Porque es aburrido esto de estar arreglando cosas, yo sé, pero por eso les pongo aderezos así de que y les hablo bonito para que se interesen, ¿verdad? Para que digan, ay, qué chistoso es este güey. No, no es cierto, mira. No es cierto. Quiero ser como un Bob Ross, pero en vez de hacer pinturas reparo cosas, como Bob Ross. Y estarles hablando chistosito. Para que se entretengan, no se aburran. Porque van a decir, ay, qué flojera. Miren, nada más es al puro llega, amiguitos, No lo aprieten mucho porque como es plástico, lo pueden tronar. Entonces nada más es al puro llega, amiguitos. Y prácticamente ya nomás le metemos hasta aquí esta pieza así, que es el pegote que lleva ahí para tapar los. Miren, es el pegote que lleva ahí, que dice water dispenser, power 5 watts, o sea, poder 5 watts, voltaje 5 volts, interfase USB Android, o sea que se pueden conectar un Android, una interfase de USB Android, la pueden conectar ahí, ¿verdad? Y ya nada más la pegan al fondo. Sí, ya bueno, ahí quedó, amiguitos. Ya nada más la pegan a esa. Bueno, amiguitos, pues creo que ya terminamos, miren. Ya la última prueba y nos vamos. La última prueba y nos vamos, amiguitos. Miren. Ahí está, amiguitos. Ay, Josu. Está jalando, amiguitos. Ahí jaló, amiguitos. Está aventando agua por todo el lado. Ya estuvo. Ya acabamos, amiguitos. Pues ahí quedamos, amiguitos. Espero que les haya sido de su agrado este video. Y vamos a seguir haciendo más, ¿verdad? Reparando chivas con Vicovic. Así lo podemos decir. Reparando chivas con Vicovic. Ya reparamos otra chiva. Entonces, pues les encargo que se suscriban, amiguitos. Les agradezco toda su atención. Denle un like, por favor, a este video. Y nos vemos para la siguiente, amiguitos, en el siguiente video. Primero Dios. Cuídense mucho. Y cuidado con el virus que anda por ahí, Cuídense mucho. Hasta la vista, amigos. Hasta la vista. Gracias.